Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo poder, aunque sea a la distancia, unirnos para exaltar, bendecir, alabar el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos un día más. Como congregación, la Iglesia Bautista La Gracia se reúne. Y permítanme, por favor, y acompáñenme a orar para poder iniciar el servicio de esta mañana. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios bueno, Dios eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre, un nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo tú eres grande, Señor, y solo tú eres digno de ser alabado. Y es lo que como una congregación en este momento nos proponemos a hacer. Alabarte por medio de los cánticos, por medio de la exposición de tu palabra. Padre, te pedimos que tú alinees nuestros corazones con el tuyo. Te imploramos, Señor, que tú inclines tu oído y te agrades de lo que haremos. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Cristo. Amén, amén. Hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor. Y sabe que la alabanza es la respuesta natural de cada creyente a la persona y los hechos de nuestro Dios. La alabanza no es otra cosa que no sea celebrar, honrar y adorar a Dios. Dice el Salmo 30, versículo 4. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad a su santo nombre. El Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y en ese mismo Salmo, en el versículo 2, nos da las razones para alabarle. Dice el versículo 2: alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. No olvidemos que a quien alabamos, a quien cantamos, es al gran Rey, el Rey que es sobre todos los reyes, el Rey soberano y todopoderoso. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alaben
que muchas razones tenemos para alabar a nuestro gran Rey. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, 11 y 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Hermanos, la razón por la cual Dios nos creó fue para la alabanza y la adoración de su nombre. Y muchas veces cuando pensamos en cuáles razones tengo para alabar, cuáles son mis motivaciones para alabar, muchas veces consideramos las cosas que el Señor me ha dado. Por ejemplo, la salud, la familia, su provisión, el trabajo. Y eso no está mal. Podemos derramar nuestros corazones en gratitud a Dios por todas esas cosas. Pero las razones por las que debemos adorar a Dios es por su grandeza, por su santidad, por su justicia, por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es porque la respuesta de su pueblo, a quien es Él, el único y verdadero Dios, es adoración. Tenemos muchas razones para adorar y nos unimos a una voz y cantamos al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mis pecados, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Para ir a grande en amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre
nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos. Cántele ahí donde usted se encuentra, alma mía. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos, Hermanos, Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor que podemos encontrarnos aquí para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y cuando digo encontramos, nos encontramos aquí. Yo sé que usted está desde su casa, pero yo sé que su corazón anhela y desea estar aquí en la casa de Jehová. Y le damos gracias al Señor que ya pronto estaremos reuniéndonos aquí nuevamente. Ya la semana que viene, si Dios permite, el próximo domingo estaremos aquí, si todo sigue como va hasta ahora. Así que después de la predicación, no se vaya de la transmisión, ya que vamos a tener una información muy importante para cada uno de ustedes. Pero hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, a lo que vamos acomodándonos, puede ir buscando su Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 37. Hoy estaremos hablando de ese anuncio. La semana pasada hablamos del anuncio a Zacarías y a Elizabeth, el anuncio de su hijo Juan. Hoy vamos a estar hablando del anuncio que hizo el ángel Gabriel a María de que iba a tener un hijo. Y la palabra del Señor dice así en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 37. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues que yo soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente, una cosa será imposible para Dios. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para glorificar y exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, y que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos, hay muchas personas que han sido grandes en la historia. Cada uno de los pueblos y cada una de las naciones pueden mencionar algunas de las personas que fueron grandes para ellos. Pero ninguna de estas personas que han nacido han sido tan grandes como el Señor Jesucristo. Y en este momento, ya entrando directamente al anuncio de Jesús, se puede comparar con el anuncio de Juan. Y es precisamente lo que Lucas quiere hacer. Si nosotros vemos un poquito para atrás, en Lucas 1:15, el ángel le dice a Zacarías, porque él será grande delante del Señor. O sea que el ángel le está diciendo a Zacarías: Juan, tu hijo, va a ser grande delante del Señor. Pero sin embargo, este texto dice en el versículo 32, hablando del ángel Gabriel a María, dice: este será grande. O sea que aunque Juan el Bautista era grande, iba a ser grande,
ese grande era delante del Señor. Pero cuando el ángel está hablando a María respecto a Jesús, no dice que será grande delante del Señor, porque Él es el Señor. Así que Juan era grande delante de Dios, pero Jesús es grande porque Él es Dios. Así que esto es lo que Lucas quiere comparar. Juan fue grande, pero Cristo es más grande que Juan, porque Cristo es Dios. Así que cuando vemos esta historia, vemos muchos paralelismos, pero también vemos muchas paradojas. ¿En qué sentido? Vemos paralelismo porque fue Gabriel dando el mismo anuncio. Pero también vemos algunas diferencias, y esas diferencias son porque cuando el ángel Gabriel le está hablando a Zacarías, le está hablando en el templo, en un lugar importante para el pueblo judío. Pero cuando el ángel Gabriel le está dando el anuncio a María, no fue en el templo, sino que fue en un lugar sin importancia. Zacarías era un varón importante. Dice que era de estas personas que eran sacerdotes, que trabajaban en el templo. María no se sabe nada de ella. Así que aunque habían similitudes en este anuncio, también habían diferencias. Pero cuando vemos este texto es importante para nosotros, porque Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor había dicho esto aproximadamente algunos 700 años antes de que este anuncio ocurriera. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Así que es importante porque este texto nos está hablando que una virgen va a concebir. Entonces, la idea principal de este pasaje es que toda la vida de Jesús es posible gracias a esa concepción milagrosa. Gracias a esa concepción milagrosa, toda la vida de Jesús es posible. Gracias a esa concepción milagrosa, nosotros podemos decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y de esto trata este texto. De esto trata esta narrativa. Como vimos hace unas semanas atrás, esto es una narrativa histórica. Así que históricamente esta concepción milagrosa pudo o trajo como resultado que ese niño que iba a nacer es 100% Dios y 100% hombre. Así que cuando analizamos la historia y vemos la historia, esta historia comienza en un escenario y con algunos personajes. Dice el versículo 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así que esto es importante porque no fue María la que se le ocurrió ella quedar embarazada siendo virgen. Dice el texto que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Y Nazaret era un sitio sin importancia. Era una ciudad sin importancia. Así que mientras Zacarías recibió su visión de su hijo Juan en el templo, en ese lugar santísimo, María recibió su anuncio en Nazaret. Un lugar sin importancia, hasta tal punto que en Juan capítulo 1, cuando Felipe va a buscar a Natanael y le dice: ya ven, Natanael, para que tú veas a Jesús, que es el Mesías, es el Salvador prometido. Natanael le dice en el versículo 46, ¿puede algo bueno salir de Jerusalén? O sea que mientras Zacarías estaba en el templo, en un lugar prominente, y todo el mundo estaba afuera esperando a que el sacerdote saliera del templo, el anuncio del más grande hombre, porque es también Dios, fue en un lugar sin importancia. Nazaret.
y fue un anuncio a una virgen desposada. Una virgen desposada, dice el versículo 27, y una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Así que era de los descendientes de David. Desposada significaba comprometida. Era algo que se hacía aproximadamente por un año, donde ese hombre le demostraba al papá de ella que él la podía sostener. Pero durante ese compromiso ellos no podían tener relaciones íntimas. Así que esta mujer era virgen, estaba comprometida con José y recibe un anuncio. Así que viene primero el ángel, versículo 28, y comienza diciendo, entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Esta expresión salve, eso era una expresión normal de saludo para aquel tiempo, pero la idea central del salve muy favorecida es alégrate porque has sido favorecida por Dios. Alégrate porque Dios está mostrando su favor sobre ti. Dios está mostrando su favor sobre ti. Y si vemos más adelante el versículo 30, dice, y el ángel le dijo, no temas María. ¿Por qué? Porque el versículo 29 aparece que María se turbó cuando vio al ángel. Otro paralelismo con Zacarías. Cuando Zacarías comenzó a hablar con el ángel, Zacarías se asustó. María pasó lo mismo. María cuando vio a ese ángel, el mismo ángel, también se asustó. Y el ángel le dice, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. María es una receptora de la gracia. María está recibiendo la gracia de Dios. María no es que de ella sale la gracia que es vertida a la humanidad. Entonces María era receptora de la gracia de Dios como somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios. Hay muchas personas que entienden que María era una mujer especial por encima de los demás. Sí, María fue una mujer especial, pero no por nada que provenga de ella, sino porque ella fue vertida la gracia de Dios sobre ella. Esa gracia de Dios fue vertida sobre ella. Así que entonces María es receptora de esa gracia y el ángel le da el anuncio y le dice, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, el ángel le está diciendo a María, Dios te va a usar para hacerse carne por medio de ti. Así que ella queda y dice, ¿cómo es esto posible? Y él le dice, eso es posible porque el Espíritu Santo va a posar sobre ti. Y para que María estuviera segura, le da una muestra o dos muestras de que eso va a suceder de esa manera. Esto es importante reconocer que antes de este evento, Dios había prometido hijos y los hijos habían salido. Pero todas las mujeres habían tenido esposos. O sea que cada mujer que no podía tener hijos tenía esposos. Y cuando Dios enviaba un ángel o lo llamaba y le decía, tú vas a tener un hijo, para ellos el milagro no era un milagro grande, pero ellos ya estaban esposos, era natural tener un esposo y tener relaciones íntimas y procrear hijos. Pero en el caso de María, María era virgen. María era virgen, eso nunca había pasado antes que una virgen concibiera. Entonces el ángel le dice, mira, primera prueba, tu parienta, versículo 36, tu parienta Elizabeth
en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Así que el ángel le dice, lo que yo te estoy diciendo es seguro. Y la primera evidencia de lo que te estoy diciendo es seguro es que Elizabeth, tu pariente, la que todo el mundo llamaba estéril, hoy está embarazada y tiene 6 meses. Y hay otra prueba más grande que esa, versículo 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Así que María, tú estés tranquila, porque mira que Dios me envió a hablar contigo. Dios me envió a hablar contigo. Y mira la otra evidencia. Elizabeth, la que llamaban estéril, hoy está embarazada y tiene 6 meses. Y otra prueba es, María, que no hay nada imposible para Dios. María era una conocedora de las Escrituras. Cuando ella fue a visitar a Elizabeth y ella comienza a alabar a Dios por medio de los salmos, se nota el conocimiento que ella tenía de las Escrituras. O sea que cuando ella escuchó no hay nada imposible para Dios, ¿qué le vino a ella a la mente? Cuando Dios le dijo esa misma expresión a Sara, no hay nada imposible para mí. Significa que todos los poderes o todos los propósitos de Dios se van a cumplir. Entonces ella responde en el versículo 38 diciendo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que en esta historia vemos una historia maravillosa, un milagro maravilloso, una conversación entre una joven virgen, un ángel enviado por Dios, cumpliendo el propósito del Antiguo Testamento y el propósito de salvación en una virgen. Así que cuando vemos esta historia podemos perdernos un poco en todo el relato, viendo la virgen hablando con el ángel. Viendo una virgen que está haciendo, le están dando un anuncio de que va a concebir. Pero sobre toda esta historia resalta Cristo. Así que ya que vimos la historia, ahora veamos un poco lo que esta historia muestra de Cristo. Aquí vemos que el nacimiento de Cristo es el nacimiento de Dios. O sea que Dios se está haciendo carne en Jesús. Hoy tenemos muchas religiones que enseñan que Jesús es el Salvador, pero no es Dios. Jesús es el Salvador, pero no es Dios. Este texto presenta que quien nació es Dios. Eso es lo que enseña este texto. Así que es importante esto. Así que cuando vemos este texto, quizás usted puede venir y decir por encima, wow, pero ¿por qué este texto es importante? Yo quiero que usted marque este texto en su Biblia porque este texto es esencial para nuestra fe cristiana. Este texto es esencial para nuestra fe cristiana. De este texto parte nuestra fe cristiana. Es el comienzo de nosotros creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque este texto nos habla de la concepción de una virgen. La concepción virginal de Jesús. Versículo 31 dice, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué fue necesario esa concepción de una virgen? Bueno, hermanos, la Biblia dice que por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó, todos aquellos que son concebidos por medio de una relación entre un hombre y una mujer, nacen con el pecado original. Significa que todo bebé que usted tiene, o que va a tener, o que tiene en su casa, aún sea pequeño,
y va creciendo, todos nosotros nacemos con una tendencia hacia el pecado. Todos nosotros nacemos con una tendencia hacia el pecado. ¿Por qué? Porque nacemos con ese DNA del pecado en nosotros. Nacemos con pecado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán y de Eva. Y todos nacemos pecadores. Todos nacemos con una tendencia hacia el pecado. Todos, aún desde bebé, tenemos una tendencia hacia el pecado. Significa que si Jesús nació o fue concebido por la obra de José y María, también iba a nacer en pecado. También iba a nacer en pecado. Y si nacía en pecado, entonces cuando Él muriera en la cruz, junto con los dos malhechores al lado de Él, Él se merecía esa muerte porque era pecador. O sea que para Él poder morir por los pecados de otras personas, Él tenía que ser sin pecado. Porque si Él había cometido pecado, entonces Él se merecía morir. Pero ¿cómo entonces puede nacer una persona sin pecado? No puede nacer, no puede ser concebido como el resto de la humanidad. Tenía que ser concebido de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Entonces el ángel le está diciendo a María cómo va a ser esa concepción. Esa concepción, María, no va a ser la relación íntima entre José y tú. Va a ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo que va a ser en ti. Por eso dice el versículo 35, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Significa que por la razón de que la concepción de Jesús fue por el Espíritu Santo, que lo pone en María, entonces Cristo nace sin pecado. Por eso Cristo nace sin pecado. No es como nosotros. Cristo nace sin pecado. Por eso es que el texto dice, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Significa que por medio de esa concepción virginal de María, Jesús hoy es 100% Dios. Es 100% Dios. Por eso Él pudo vivir la vida que nos tocaba a nosotros vivir. Berkhof, hablando de la deidad de Jesús, él muestra y dice, el mediador tiene que ser Dios por 3 razones. Número 1, para prestar obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para poder morir en nuestro lugar, Él tenía que obedecer toda la ley. Y solamente Dios puede obedecer su propia ley. Por eso Jesucristo es Dios. Necesitábamos que Dios fuera nuestro mediador. Necesitábamos que Dios fuera aquel abogado que intercediera por nosotros, como hemos explicado muchas veces. Dios no puede relacionarse con nosotros porque nosotros somos pecadores y Él es santo. Y por más que nosotros hagamos obras, ninguna de nuestras obras va a ocultar todo el pecado que tenemos. Porque podemos hacer 3 obras buenas, pero después hacemos 5 o 6 obras malas, que con una es suficiente para nuestra condenación. Y Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo, venir Él mismo, hacerse carne, cumplir la ley que me tocaba cumplir, cumplirla en mi lugar, sustituirme cumpliendo la ley Él. Así que para poder cumplir la ley, tenía que ser Dios o tiene que ser Dios. Para que Él pudiera cargar la ira de Dios y librarnos de la maldición de la ley, también tenía que ser Dios. Y para aplicar la salvación a nosotros, también tenía o tiene que ser Dios. Berkhof añade y dice, el ser humano con su vida en bancarrota no puede pagar la penalidad del pecado ni prestar obediencia perfecta a Dios. Así que tenemos aquí a la Virgen siendo anunciada
que va a concebir de manera sobrenatural. Y le dicen, y el nombre que le vas a poner a ese niño es Jesús, que significa Yahvé, salva. Así que ese que va a nacer es 100% Dios, le dice el ángel a María. Pero no tan solo es 100% Dios, sino que también es 100% hombre. Entonces, esto es importante. ¿Por qué necesitamos un Salvador que sea 100% Dios y 100% hombre? Bueno, necesitamos un Salvador que sea 100% Dios para cumplir la ley en nuestro lugar. Pero necesitamos un Salvador que sea 100% hombre para que pueda morir en nuestro lugar. Así que por eso es que necesitamos esas dos naturalezas de Jesús. 100% Dios para poder ser perfecto y cumplir la ley que nos tocaba a nosotros cumplir. Para poder cumplirla en nuestro lugar, Él tiene que ser Dios. Pero también tiene que ser hombre para poder morir en nuestro lugar. Charles Spurgeon dice, recuerden que Cristo no es ni un hombre deificado ni un Dios humanizado. Él es perfectamente Dios y al mismo tiempo perfectamente hombre, hecho en todo semejante a sus hermanos. Y cuando María escuchó eso, versículo 34, dice, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Imagínense esa noticia. Imagínense lo abrumadora que fue esa noticia. Yo voy a ser virgen y yo voy a dar a luz un hijo. En aquel tiempo que el libro de Mateo nos presenta, el Evangelio de Mateo nos presenta, si el que está comprometido con ella no tiene relaciones con ella y ella sale embarazada, a ella la matan. Si él la acusa, a ella la matan. Así que para ella, en este momento, pudo haber sido un momento difícil para ella, porque ella sabía que se estaba exponiendo a que la mataran, porque la gente iba a pensar que ella le había sido infiel a su esposo o a su prometido en aquel tiempo. Y lo único que ella está preguntando es, ¿cómo va a ser esto posible? Ella no está diciendo, muéstrame una señal como Zacarías pidió. Una persona dijo, en lugar de exigir ver, como hizo Zacarías, Zacarías dijo, muéstrame una evidencia de que esto es verdad. Dice, María simplemente declara su incapacidad para ver. Significa que Zacarías, cuando el ángel Gabriel le dice, vas a tener un hijo, Zacarías le dice, muéstrame, dame una evidencia. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que va a tener un hijo siendo virgen, María le dice, wow, ¿cómo va a ser esto posible? María está diciéndole, yo soy incapaz de entender esto, ayúdame. Miren otra contradicción, no, miren otra comparación. Zacarías, el sacerdote que trabaja en la presencia de Dios, cuando recibió el anuncio dudó. María, una joven de apenas 12 o 14 años, de un lugar de Nazaret que no era importante, un milagro que nunca había ocurrido antes. Cuando el ángel le dice, María, tú vas a concebir siendo virgen, ella le dice, ¿cómo va a ser esto posible? Ayúdame para entender, ayúdame a ver. Así que cuando vemos, esto es importante para nuestra fe cristiana, porque a través de la concepción de Jesús, por el Espíritu Santo, entonces podemos ver toda la vida de Jesús. Porque así Jesús se cortó. ¿En qué sentido? Se cortó la línea de pecado. Esa línea de que todos los que nacieran eran pecadores, se cortó esa línea en Jesús. Porque Él nació o fue concebido por la obra del Espíritu Santo en una virgen. Así que eso, por tal razón, Él es 100% Dios y 100% hombre. No tan solo nos dice eso de la concepción virginal, sino también que este texto nos enseña quién es Jesús. Y dice el versículo 32, y Él será grande
Esa palabra grande es mega. Él será el mega. Él será lo más grande que ha caminado por esta tierra. Jesús es lo más grande que ha caminado por esta tierra. Jesús, no es que hay hombres que han sido grandes, sí hay hombres que han sido grandes, pero nadie ha sido tan grande y nadie es tan grande como Jesús. En Tito 2:13, el apóstol Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hoy hay una lucha por quién es más grande. El ángel, cuando le hizo el anuncio a María, le dijo, tú vas a concebir siendo virgen por el Espíritu Santo. Y ese que va a estar en tu vientre, ese que tú vas a dar a luz, ese que tú vas a criar, nunca te confundas. Porque aunque lo veas como un niño, no hay nadie más grande que Él. Él es el único mega. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Esa expresión Hijo del Altísimo implica que ese niño va a tener la misma esencia de Dios. Ese niño va a ser el soberano, va a ser el gobernador, es el supremo. No hay nadie más grande que Él. Eso es lo que le está diciendo el ángel a María. El ángel le está diciendo a María, tú vas a concebir siendo virgen y ese que tú vas a dar a luz, ese que tú vas a criar, nunca te confundas que no hay nadie más grande que Él y no hay nadie más supremo que Él. Él está por encima de todo principado y está por encima de toda autoridad, aunque tú tengas que sostenerlo los primeros años al ser niño. Otra característica que dice el versículo 32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Al final, ese niño que nació hace más de 2000 años atrás es rey. Y tú lo quieras entender o no, tú creas en Él o no, Él es rey. Él es el rey entre los reyes, el rey de reyes y el Señor entre los señores. Ese es Jesús. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Jesús es aquel que resucitó al tercer día, después a los 40 días ascendió a los cielos y está sentado en su trono, donde ya no tiene una corona de espinas, sino que tiene una corona de gloria y esplendor, de donde mismo se levantará cuando sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, de ahí mismo de ese trono se levantará y vendrá a buscar a su pueblo, no como una oveja, sino como el león de la tribu de Judá, como el rey que es. Así que cuando decimos que Jesús está sentado en su trono, es que en el trono en los cielos hay un cuerpo llenándolo. Y es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como 100% Dios está en los cielos gobernando y como 100% hombre tiene su cuerpo sentado en su trono. Ese es nuestro Dios. Y el texto dice que Él es santo. Por eso le dice el versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, por esa manifestación, por esa obra milagrosa del Espíritu Santo, dice, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si aún después de toda esta explicación de quién es Jesús, 100% Dios y 100% hombre, tú te preguntas o te sigues preguntando, bueno, ¿y quién es Jesús? Hay un predicador de la iglesia temprana llamado Gregorio que escribió estas palabras. Dice, hablando de Jesús, Él ora, pero escucha las oraciones, o a su misma vez escucha las oraciones. Llora, pero hace que las lágrimas cesen. Pregunta dónde fue colocado Lázaro, porque es hombre, pero resucitó a Lázaro, porque es Dios. Fue vendido
y a muy bajo precio, por solo 30 piezas de plata. Pero compró al mundo por un gran precio, porque el precio fue su propia sangre. Como oveja es llevado al matadero, pero es el pastor de Israel y ahora también de todo el mundo. Como cordero permanece en silencio, pero es la palabra viva. Es golpeado y herido, pero sanó toda enfermedad y dolencia. Es levantado y clavado en el madero. Por el árbol de la vida nos restauró. Ciertamente salvó al ladrón crucificado con él. Ciertamente envolvió al mundo visible en oscuridad. Se le dio a tomar vinagre mezclado con hiel. ¿Quién? El que cambió el agua en vino, que destruyó el sabor amargo, el que es dulzura y todo deseo. Él dio la vida, pero tiene el poder para, él entregó su vida, pero tiene el poder para volverla a tomar. El velo se rasgó, pero las misteriosas puertas del cielo se abren. Las rocas se parten, se levantan los muertos. Él muere, pero es quien da la vida. Y por su muerte destruye a la muerte. Lo sepultan, pero se levanta de nuevo. Asciende a los cielos y vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es Jesús, el que lloró frente a la tumba de Lázaro, como hombre, pero como Dios lo resucitó de los muertos. El que estaba moribundo en una cruz, débil humanamente hablando, pero como Dios salvó al que estaba a su lado. Ese es nuestro Dios, 100% hombre y 100% Dios. Así que si tú te preguntas qué este texto nos ha enseñado que Jesús es 100% Dios y que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro protector. El Evangelio es que Jesús vivió la vida santa que nosotros nos tocaba vivir. Y solamente Dios puede vivir una vida santa, porque Él es el 3 veces santo. Y Dios se hizo carne, y eso fue posible por el nacimiento virginal o por la concepción virginal de María. Por eso fue posible que el que nació del vientre de María es Dios. No era Dios, sino que es Dios. Porque uno dice era cuando alguien ha muerto, pero Jesús murió y resucitó de los muertos. Así que no es era Dios, sino que es Dios, porque Él sigue reinando. Jesús es 100% Dios, por eso Él vivió la vida que nos tocaba a nosotros vivir. Y por eso al tercer día resucitó de los muertos. Y esa resurrección es garantía de que nosotros también resucitaremos. Así que, como Dios, si tú eres hijo de Él, como Dios, Jesús está, míralo de esta manera, como Dios, Jesús está protegiéndote, está contigo, está enseñándote, está supliéndote, está caminando contigo cada día de nuestras vidas. La Biblia dice que Él está en nosotros. Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. O sea que el creyente tiene a Cristo viviendo con Él como Dios, protegiéndole, guiándole todo el tiempo. Y como hombre, Él entiende cada una de nuestras pruebas y necesidades. Necesitamos algo más. A veces nosotros queremos escoger a un mejor amigo o una mejor amiga, algunas mujeres, y quieren una amiga que las entienda.
Yo quiero un mejor amigo que me entienda, que conozca cada uno de mis situaciones, que pueda comprenderme completamente. Este texto a través de la concepción virginal de Jesús nos muestra que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Así que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús como Dios nos protege, nos cuida, nos salva. Y como 100% hombre que es, entiende cada uno de nuestros problemas. Entiende cada una de nuestras necesidades. Belkoff dice en su teología sistemática, solo un verdadero mediador humano que hubiera experimentado conocimiento de las aflicciones de la humanidad y se hubiera alzado por encima de todas las tentaciones, podía entender perfectamente el modo de pensar y de sentir de todas las experiencias, tribulaciones y tentaciones del ser humano y ser perfectamente un ejemplo humano para sus seguidores. Nosotros tenemos a un Dios en los cielos que está sentado en su trono, que como rey gobierna cada una de nuestras vidas. Cada segundo de nuestra vida está controlado por Él. Y como 100% hombre, fue tentado por Satanás, pero sin pecado. Como el 100% hombre, Él dijo, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Como Dios, la Biblia dice que nada, el planeta no puede contener la presencia de Dios. Y como 100% hombre dice, no tengo donde recostar mi cabeza. Nosotros aquí en Yauco, como le dije a un hermano de la iglesia y una familia, muchos han perdido sus techos, muchos han perdido sus casas. Nuestro Dios es maravilloso, porque quizás tú no tienes un techo donde vivir en este momento. Jesús entiende a la perfección lo que tú sientes, porque Él dice, y Él dijo, yo no tengo donde recostar mi cabeza. El pastor Otto Sánchez, hablando de Jesús, él dijo en un momento dado, todo lo que tenía Jesús es prestado. Quizás usted se ve en esa misma naturaleza. Todo lo que yo tengo es prestado o regalado. Todo lo que tenía Jesús era regalado. El burrito donde entró a la entrada triunfal fue prestado. La barca donde él enseñaba era prestada. La barca donde él viajaba también era prestado. Donde se hizo la última cena, el aposento alto, era prestado. Jesús no tenía nada en esta tierra, teniéndolo todo por ser rey. Se encarnó y no tuvo nada humanamente hablando. Dice el pastor Otto Sánchez, lo único que Jesús tuvo, que era de él, fue la cruz. Todo lo demás fue prestado. Así que Jesús entiende cada situación que tú y yo podemos estar viviendo. Así que este texto nos enseña que Jesús, a través de esa concepción virginal, es 100% Dios, y como Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y es 100% hombre, entiende cada uno de nuestros padecimientos. Y este texto también nos enseña que tenemos que creer en el plan de Dios aunque no entendamos completamente. ¿Usted cree que fue fácil para María entender que ella iba a dar a luz o que iba a quedar embarazada siendo virgen? No, ni para ella ni para nadie. Pero aunque ella no entendía completamente cómo era eso posible, ella dijo, aquí estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Así que aunque no entendamos los planes de Dios completamente, debemos creer en ellos y debemos hacerlos, porque esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, nosotros no tenemos a un Dios que simplemente está en los cielos reinando, como hacían los reyes de Roma y los reyes de estas naciones, donde ellos están allá sentados. Usted sabe que hay veces que es difícil creerle a una persona que siempre fue millonaria y que ahora está gobernando, creerle que entiende nuestras situaciones. A veces se hace difícil cuando uno ve a veces a los políticos que siempre fueron políticos de dinero, que vienen de descendencia de dinero, pararse frente a un lugar y decir, yo los entiendo.
A nosotros se nos hace difícil creer eso porque una persona que no pasó las mismas necesidades de nosotros no va a poder entender. Pero nosotros tenemos a un Dios que entiende cada una de nuestras necesidades. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él fue traicionado, Él no tenía dónde dormir. Él se cansó, Él lloró con la pérdida de un ser querido. Tenemos a un Dios que vivió cada una de las cosas que nosotros vivimos, aún quedarnos sin hogar, Él tampoco tenía. Tenemos a Dios que entiende cada una de nuestras necesidades. 100% Dios y 100% hombre. Termino con unas palabras de J.C. Ryle. Dice: ¿deseas tener un cimiento fuerte para tu fe y tu esperanza? Pues ten siempre presente la divinidad de tu Salvador. Aquel en cuya sangre se te ha enseñado a confiar. Él es el Dios todopoderoso. Todo el poder le pertenece en el cielo y en la tierra. Nadie puede arrebatarte de su mano. Si crees verdaderamente en Jesús, no permitas que tu corazón se turbe ni tenga miedo. Porque Jesús es Dios soberano. Pero si deseas tener un consuelo dulce en medio de tu sufrimiento y de la aflicción, J.C. Ryle dice, entonces ten siempre presente la humanidad de tu Salvador. Él es el hombre Cristo Jesús, que cuando era un bebé reposó en el regazo de la Virgen María y conoce los corazones de los hombres. Él puede compadecerse de tus debilidades, porque Él mismo experimentó las tentaciones de Satanás, tuvo hambre, lloró y sintió dolor. Confíale, pues, siempre tus penas. Así que si deseas que tu fe y tu esperanza siempre estén creciendo, siempre ten presente que aquel en quien has creído es Dios. Y si aún necesitas consuelo en medio del sufrimiento, siempre ten presente que el Salvador que dio su vida por ti, también es hombre y vivió lo mismo que tú vives. Y Él está a tu lado cada día de su vida. Así que, hermanos en Cristo, este es el texto que Dios ha presentado para nosotros hoy. Ese es nuestro Dios, que fue concebido de manera milagrosa. Por tal razón, Él es 100% Dios, nuestro Salvador, y es 100% hombre, comprende cada una de nuestras necesidades. ¿Necesitamos algo más? No necesitamos nada más. Jesucristo es suficiente. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra y aprender de tu palabra. Padre, bendícenos y que esto no simplemente se quede en nuestros oídos, que llegue a nuestros corazones, que podamos entender que tú, como 100% Dios, viviste de manera santa y pagaste nuestra deuda. Y como hombre, moriste en la cruz, resucitaste al tercer día y entiendes cada una de nuestras pruebas. Ayúdanos a comprender que tú eres suficiente. Eres quien nos protege, nos salva y nos cuida, y quien nos entiende más que cualquier otra persona. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos. Es con sumo gozo que anunciamos que ya próximamente, tan pronto como este 14 de junio, vamos a estar regresando y unirnos en el templo como congregación. Por supuesto, va a ser de manera limitada y siguiendo las instrucciones de la orden ejecutiva.
Por lo tanto, vamos a tener unos protocolos por su seguridad y la seguridad de todos nuestros visitantes. Vamos a presentarle en este video cómo vamos a conducirnos desde que llegamos al estacionamiento de la iglesia hasta que vamos al interior del mismo. Síganme. Nos vamos a estacionar todos en el área que da hacia el río. Y como siempre hemos sugerido, debemos estacionarnos en reversa. Muy importante que para tener acceso al templo, todos tenemos que utilizar la mascarilla. Es importante, mis hermanos, todos, para tener acceso al templo, vamos a utilizar la entrada principal de la iglesia. En esta área vamos a detenernos en estas dos líneas azules que hay en el suelo. Y aquí, dos hermanos de la iglesia van a estar tomando la temperatura corporal y haciendo un pequeño cuestionario. Para de esa forma poder nosotros entrar. En esta área los hermanos nos van a estar tomando la temperatura, como les había mencionado, y necesitamos tener la temperatura adecuada para poder tener acceso al templo. También nos van a estar haciendo un pequeño cuestionario y una vez eso concluya, entonces ellos determinarán si podemos accesar al templo. Una vez en el interior, si usted no tiene mascarilla, vamos a proveerle mascarilla y también podemos proveerle los guantes si así usted lo desea. Una vez en nuestro lugar, vamos a estar separados lo suficiente de cada uno de las familias o hermanos que también visiten ese domingo. Hay algo muy importante y es que las salidas solamente se va a utilizar la salida que da incluso para el área del río. Si necesitamos por alguna emergencia ir al baño, necesitamos entonces bordear, seguir las flechas que hay en el piso y salir por la puerta que les menciono.